Y es momento de conversar ahora con Arturo Ayala. Él es candidato al Congreso de la República, va con el número 3, con el partido Juntos por el Perú, a quien le damos la bienvenida a la Central de Informaciones. Hola, buenos días. Muy agradecido por la invitación. Hablemos un poco primero de sus propuestas, sobre todo las que están ligadas al sector educación. Leemos acá, por ejemplo, Revolución Educativa, una reforma profunda frente a la deserción educativa. Si nos puede explicar un poco esto y sobre todo cómo se piensa trabajar, si es que llegan, por supuesto, al gobierno en un año que particularmente también es difícil para el sector educación. Así es, la pandemia lo que ha hecho es dejar fuera del sistema educativo a más de 300.000 estudiantes de educación básica y casi 200.000 alumnos de universidades en general. Es una catástrofe para la educación peruana. En ese sentido, nosotros lo que hemos planteado es generar un marco que permita a los estudiantes volver al ciclo universitario o la educación básica. Está en juego el futuro del país. No podemos seguir con un sistema educativo tan excluyente en el marco de, además, universidades empresa, la mercantilización de la educación, y por eso nosotros proponemos derogar también el decreto de ley 882 que permite el lucro en educación. Asimismo, en el plan de gobierno de Juntos por el Perú se señala que al final del gobierno de Verónica Mendoza tendremos el doble de ingreso en universidades públicas. No hay desarrollo de un país si no está ligado a su universidad. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de San Marcos o la Cayetano. Cuando hablamos de ventiladores, hablamos de la UNI. El papel de la universidad es vital en cualquier país. Y en ese sentido, digamos, además de esta reforma educativa, ¿cómo se piensa llegar a eso? O sea, ¿cuál va a ser el camino, el trayecto para lograrlo? Deben darse una serie de medidas. En educación básica, por ejemplo, debemos tener una relación entre la educación de cada región con su propia realidad. Incluso pensar los tiempos de vacaciones, los tiempos de educación. El país no es un país homogéneo, debe tener una relación directa con su propia realidad local. En el caso también de los maestros, vemos una precariedad laboral absoluta. Realmente el número cada vez de maestros contratados es mayor. Ningún sistema educativo avanza si un maestro no tiene la certeza de estabilidad laboral, de capacitación, de preparación y de un salario adecuado. También la propuesta nuestra señala que al final del gobierno de Verónica Mendoza el número de contratos en la educación básica en maestros se reduzca solamente un 3%. Se necesitan maestros a tiempo completo, estables y bien formados por parte del Estado. En el caso de la universidad pública, estamos apostando, como ya lo mencionamos, por eliminar la idea del lucro en educación. No más universidades encima de chifas, no más universidades debajo de hoteles, no más colegios en un garaje. 4.000 colegios privados han dejado de funcionar este año por la pandemia. Se demuestra el fracaso de entender la educación como una mercancía. Ahora, también plantea, y también es esto muy marcado, el hecho de la fiscalización de las empresas, tanto las formales como también las informales. ¿Cómo se piensa trabajar, sobre todo, y regreso nuevamente al problema que está agudizándose con la pandemia, de los trabajos informales que van creciendo y que sobre todo están tomando a grupos muy jóvenes para tener pagos reducidos, para no tener todos los beneficios? En fin, ¿cuál es la propuesta en ese sentido? Lo que hemos visto es una situación catastrófica por la pandemia. Y uno de los más afectados, no solo desde ahora, sino desde hace mucho, son los jóvenes. Yo vengo de esa generación que luchó contra la denominada Ley Pulpín, que quería formalizar la explotación que vivían los jóvenes. Hoy lo que nosotros planteamos es una ley de primer empleo. Empleo digno, donde el joven no pague más derecho de piso, y donde incluso el Estado es un precarizador del trabajo. Cualquier joven que me ve que ha pasado por prácticas preprofesionales o por periodos en los cuales ni siquiera recibe un sueldo, no me va a dejar mentir. Nosotros planteamos que a partir de beneficios a la empresa privada, en un diálogo Estado-empresa, se permita al joven acceder a un primer empleo con derechos, sin explotación y sin abuso. Eso es posible en el marco de la reactivación económica, de la formalización de las empresas,
que manifiestan además que tienen dos grandes problemas, ¿no? La burocracia en los trámites y la falta de acceso a crédito. Muchas han quedado excluidas de programas como Reactiva Perú, por ejemplo. Ujú. Hablemos un poco de el pacto ético y voy a regresar a lo que ha sucedido hace tan solo unos días y le pregunto en ese sentido si sienten que se está respetando este pacto ético porque Gaela Cari ha indicado, por ejemplo, que ella se siente víctima de transfobia. Está su foto como mujer en la lista de congresistas, pero aparece su nombre como hombre y eso, por supuesto, le ha generado una serie de problemas personales. Ella ha pedido incluso que se le cambie ya. ¿Sienten que no se está cumpliendo con el pacto ético? Así es, en general hemos visto una serie de agresiones. Mi solidaridad con Gaela, no es la primera vez que la atacan y nosotros nos solidarizamos con nuestra compañera, una representante valiosa de Juntos por el Perú, y exigimos que se sancione a los responsables y que se evite nuevos episodios de este tipo de agresiones. Y no solamente ello, la propia Keiko Fujimori se ha expresado de manera bastante, me parece, perjudicial o de alguna manera subjetiva sobre Verónica Mendoza. Yo entiendo que Keiko esté desesperado un poco porque otros candidatos de la derecha le comen el voto, pero no se hace política atacando directamente a otro candidato. En ese sentido, ¿cómo toman personalmente o cómo tomas personalmente esta subida en las encuestas que coloca justamente a Verónica Mendoza a la par prácticamente con Johnny Lescano en el segundo lugar? Creemos que la tendencia al cambio va a ser cada vez mayor y Verónica representa esa alternativa de cambio. Un Perú distinto, el volver a creer y tener esperanza en la política, y nosotros tenemos mucha fe en cómo va a ir avanzando los resultados hacia abril. Verónica es una gran representante del pueblo peruano, ha acompañado diversas luchas, sabe bien la realidad del país y por eso estamos con ella. Venimos con una emergencia sanitaria desde marzo del año pasado que ha tratado de atacarse de diversas formas. Estas nuevas medidas que se han dado, esta cuarentena focalizada, ¿cómo la observan en Juntos por el Perú y cómo la observas también de manera personal? Hemos sido críticos de la manera en cómo el gobierno de Sagasti ha venido tomando una serie de medidas. Exigimos el bono universal, pero acá Sagasti ha hecho lo contrario. Ha mandado primero la cuarentena y el bono no sabemos cuándo llegará. Esperemos que no sea como las tablets prometidas el año pasado por el gobierno de Vizcarra. Lo que creemos también es que es necesario apoyar a las ollas comunes. Es necesario generar vínculos solidarios con muchos sectores que hoy no pueden sostenerse en medio de la cuarentena. Y también los sectores de las pymes. Hemos estado hace poco en Ceres, por ejemplo, que manifiestan. Se han hecho préstamos durante la cuarentena anterior y ahora ven dificultades para pagar por la nueva cuarentena. Entonces tenemos que tener un Estado que juegue un rol mucho más cercano a estos sectores para dinamizar la economía. Si es que esta cuarentena focalizada se extendiera, porque aún no se sabe si al 14 de febrero ya es el último día de esta, ¿qué medidas o qué otras medidas podrían tomarse para que los ciudadanos puedan sobrellevar este tiempo? Como lo hemos mencionado, para nosotros es importante que exista un bono universal para que la gente no tenga la desesperación de salir a la calle y pueda guardar la cuarentena. Pero también en el marco de la salud necesitamos fortalecer la atención primaria. Hemos visto en distintos medios que uno va a un centro de atención primaria y no tienen ni siquiera la forma en la cual medir la glucosa, obligando a que las personas vayan a hospitales, llenando los hospitales y exponiéndose al contagio de la pandemia. Por eso nos parece importante fortalecer la atención primaria en salud y además no jugar con los derechos de los trabajadores de salud. Ahora vemos CAS COVID, vemos terceros, vemos médicos residentes, los propios CAS. Estamos viendo una inestabilidad laboral increíble en nuestra primera línea. Parece que se jugara con una ruleta. Cuando bajaron los contagios, despidieron gente. Y ahora la vuelvan a contratar sin ningún tipo de planificación ni previsión, ni solidaridad con los trabajadores de salud de todos los niveles. ¿Qué es lo que se debería hacer en esos momentos en el sector salud? Se habla mucho del primer nivel, de contratar a mayor número de personal especializado,
Para Juntos por el Perú, ¿qué es lo primero que se debería hacer justamente en el sector salud, uno de los sectores que en estos momentos viene afrontando una segunda ola en la primera línea de batalla? Como le menciono, al pasar por la atención primaria de salud, porque con ello vamos a descongestionar los hospitales. En segundo lugar, garantizar a los trabajadores de salud que están exponiendo su vida que tengan estabilidad laboral. Yo soy hijo de trabajadores de salud. Mi padre, siendo dirigente sindical en salud, trabajador de salud, falleció durante la pandemia. Conozco bien la realidad. En esa época los trabajadores se ponían bolsas para cubrirse y evitar el contagio. Se compraban sus propias mascarillas. Lo que tiene que haber acá es también una comisión investigadora, casi una comisión de la verdad, de qué pasó en salud. Tantos millones desperdiciados por tantos años y tenemos un gran déficit en infraestructura en el sector salud. Lo último, a favor de la inmunidad parlamentaria, porque hoy se somete en el Pleno justamente a consulta este tema que ha sido muy controversial. Yo estoy en contra de la inmunidad parlamentaria. Creo que al final se convirtió en una forma de impunidad y un refugio de algunas mafias que en un momento sesionaron desde el Congreso, ¿no? Como lo tuvimos hace algunos años con una gran mayoría fujimorista. ¿Opinión personal o de la bancada? O del partido, ¿sí? Perdón. ¿Opinión personal o del partido? Creo que es compartida con Juntos por el Perú de que no estamos a favor de la inmunidad parlamentaria. Perfecto. Arturo Ayala, gracias por estar en la Central de Informaciones, candidato al Congreso con el número 3 por el partido Juntos por el Perú.